Buenos días para todos. Estamos aquí en una nueva capacitación de Doppler, la herramienta de email marketing, junto a nuestros amigos de Syntel, en una coparticipación y una organización en conjunto para todo el sector inmobiliario. Espero que me estén escuchando y espero que estén viendo mi pantalla en este momento. Si no es así, pueden escribirme un mensaje donde, bueno, lo vamos a ir solucionando en el momento. Quiero agradecerles a todos los asistentes que están hoy en este webinar, en esta jornada online, donde, bueno, vamos a aprender un poco lo que es el email marketing orientado al sector inmobiliario y a la industria inmobiliaria. Es de gran ayuda. Ya hemos dado algunos webinars de este tipo bueno, para el sector inmobiliario también. Es de gran ayuda a entender un poco las nuevas tecnologías de comunicación que tenemos al alcance de nuestra mano para, bueno, no quedar afuera de lo que hoy se denomina la transformación digital de las industrias y de las empresas. Es súper importante que entendamos que tenemos al alcance de todos nosotros un sinfín de herramientas que nos pueden servir para mejorar el desempeño y la rentabilidad de nuestros comercios. En este webinar vamos a hablar específicamente de lo que es el email marketing. Yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen. Sin embargo, bueno, adentrarnos un poquito en lo que es el email marketing en sí, ¿no? Como una herramienta muy eficaz para comunicarnos con nuestras audiencias, con nuestros lectores, con nuestros usuarios, ¿no? E incluso con nuestros clientes, nos va a beneficiar para tanto fidelizar a nuestros clientes como también para conseguir nuevos, cosa que creo que en todas las industrias y en todas las empresas es el objetivo final. Espero que estén viendo la pantalla. Vamos a hacer un pequeño impasse para ver si está todo bien, si todos están escuchando perfectamente lo que estoy diciendo y si están viendo la pantalla. En este momento la pantalla está con un slide que dice Doppler, email marketing simple y efectivo. Así que de no ser así, les pido que se comuniquen con nosotros para poder solucionarlo a la brevedad. Bueno, chicos, sin más preámbulos, les quiero comentar un poquito que Doppler es una herramienta súper intuitiva donde los usuarios que no tienen tanta experiencia pueden empezar a utilizarla y se van a dar cuenta de un montón de funcionalidades que tiene la herramienta para hacer envíos de correos masivos a sus bases de datos. Ya más adelante vamos a hablar un poquito de lo que es la base de datos, ¿no? La importancia que tiene la información y la importancia que tiene generar una base de datos para nuestros negocios. Pero bueno, quería invitarlos. En breve voy a dejar un link donde se van a poder crear una cuenta gratuita y van a poder probar todas las funcionalidades que tiene la plataforma. Como les decía, es súper intuitiva, van a poder utilizar todas las plantillas prediseñadas que tiene la herramienta y van a poder hacer sus primeras pruebas y pequeños test para ver cómo funciona y, bueno, familiarizarse un poco con la herramienta. Le queremos agradecer a todo el equipo de Syntel que realmente se ha puesto a disposición de nosotros y hemos organizado esta capacitación para toda la industria inmobiliaria, pues sabemos de que es súper útil el tema de las capacitaciones dentro de lo que es el sector. Así que vamos a empezar con el contenido y con la presentación. Esta capacitación va a durar a cerca de 20 y 25 minutos, así que estén atentos porque además vamos a estar resolviendo las preguntas que tengan al final de la presentación. Así que todo tipo de consulta que tengan pueden ya realizarlas y los vamos a estar respondiendo al finalizar la presentación. Nos están preguntando algunas cosas como, por ejemplo, no logro escuchar. Bueno, creo que se está pudiendo escuchar, eso no sería un problema en este momento. Y por otro lado nos dicen, no es con video. Sí, es una PPT, le digo a Elizabeth, que es una PPT, digamos, una presentación que ya mismo vamos a empezar a desglosar en detalle. Bueno, sin más preámbulos, como les decía, vamos a comenzar, chicos. Bueno, ¿qué debemos tener
para... ¿qué debemos realizar como primera medida para tener una buena acción de email marketing? ¿No? Bueno, una base de datos. Pero para conseguir una base de datos o para obtener una base de datos hay todo un mecanismo previo en el que nosotros en esta presentación nos vamos a empezar a adentrar, vamos a empezar a indagar. Ante todo, ¿por qué el email marketing es una gran herramienta para todos ustedes y para nosotros también? Bueno, como dice en la presentación, es de acción rápida, es de máxima personalización, se pueden testear los contenidos, se puede medir en tiempo real, se puede ahorrar tiempo y dinero, se fideliza a clientes y tiene un retorno de la inversión muy, muy alto. Es decir, si ustedes se meten o están en el tema, van a encontrar en muchos blogs y muchos portales de nicho, es decir, de marketing digital, donde habla del email marketing como la herramienta con mayor retorno de la inversión. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos hablando más o menos de que por cada dólar invertido nosotros recibiríamos hasta 40 dólares de la inversión, ¿bien? Eso es súper útil. Y más en detalle, hablamos de una acción rápida y una máxima personalización porque, por ejemplo, la acción rápida quiere decir de que nosotros vamos a poder enviar correos de forma masiva a un montón de gente, a un montón de usuarios de nuestras plataformas y de nuestros negocios, de una sola vez y con un solo contenido ramificado para todos. Esto quiere decir que estaríamos ahorrando muchísimo tiempo, ¿bien? Por otro lado, la máxima personalización que nosotros podemos hacer desde la plataforma, ¿no? Desde Doppler en este caso, es empezar a entender los requerimientos y los comportamientos que tienen nuestros usuarios. Quiere decir que cada consulta que nos hacen y cada una de las acciones que realizan entre ellos y nosotros como negocio, nosotros podemos realizar, digamos, un estudio general de esos comportamientos y empezar a enviarles contenidos que les sean útiles, ¿bien? ¿Qué quiere decir que sea útil? Que sea relevante para ellos. De nada nos serviría enviarle un contenido a estas personas que no les interesa, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una base de datos de personas que les ha interesado en algún momento comunicarse con nosotros y nosotros tenemos la posibilidad de enviarles contenido paulatinamente y frecuentemente en el cual debe ser interesante para ellos. De otra manera, seguirían de nuestra base de datos y estaríamos perdiendo una gran oportunidad de mantener un prospecto, ¿no? Un prospecto de cliente o una persona que ya ha comprado y no fidelizarlo. Entonces es muy importante el tema del contenido. Para muchos estudiosos del marketing digital nos dicen de que el contenido es el rey, el contenido es lo más importante que nosotros le podemos enviar a un prospecto de cliente, ¿bien? Por otro lado, la plataforma Doppler tiene la posibilidad de medir en tiempo real las aperturas, los datos más decisivos, los datos en detalle, ¿no? Es decir, vamos a poder ver a cuánta gente le enviamos este correo, esta comunicación, vamos a poder ver cuánta gente abrió ese correo, vamos a poder ver cuántos rebotes tuvimos. El rebote es algo que, por ejemplo, cuando el correo no logra llegar a su destino, bueno, se lo toma como un rebote. Esto puede ser por varios motivos. Puede ser, por ejemplo, que nuestro usuario de nuestra base de datos tenga su casilla de correo llena, bien ocupada. Entonces, eso nos daría un rebote en la comunicación. Nosotros podemos medir ese número, esa métrica, y bueno, es súper útil a la hora de entender, digamos, los números que nos arroje las estadísticas para posteriormente rentabilizar mejor nuestras comunicaciones. Otra de las cosas muy importantes, creo que es algo de lo más importante que nos permite el email marketing, es la fidelización de nuestros clientes. Es decir, un cliente genera un proceso de relacionamiento, de vinculación con nosotros desde el momento que está consultando porque le interesó alguno de nuestros productos o nuestros servicios y empieza el proceso de la venta, empieza el proceso de convertirse efectivamente en un cliente. ¿Qué quiere decir esto? El cliente consulta, el cliente vuelve a consultar, el cliente está dubitativo y nosotros lo convencemos para venderle lo que nosotros estamos, digamos, nuestros productos o nuestros servicios.
Pero un buen proceso, digamos, de lo que se llamaría un embudo de ventas, sería fidelizar, culminaría ese proceso con la fidelización de ese cliente. Esto quiere decir, en palabras más llevadas al llano, ¿no? A lo mundano, quiere decir de que podríamos venderle muchas más veces a un cliente que ya ha efectuado una compra con nosotros. Está comprobado y está estudiado por los grandes estudiosos del marketing digital, que es mucho más fácil venderle, mucho más fácil y mucho más rentable venderle a una persona que ya ha hecho una compra con nosotros, ha efectuado una transacción, que tratar de conseguir nuevos clientes. Lo repito porque esto es muy importante, es mucho más rentable tratar de venderle un producto o un servicio de nuestra empresa a un cliente que ya ha efectuado una compra con nosotros que tratar de conseguir nuevos. Eso es una de las premisas que nos arroja, bueno, el marketing digital en general, ¿bien? Bueno, continuemos un poquito. Voy a hacer un paréntesis. Quiero decirles que todas las consultas que tengan, si es que no han entendido algo, que se ha pasado algo por alto, las pueden realizar y yo las estaré contestando al final de esta capacitación. Bueno, hablamos un poco de lo que es la base de datos, ¿no? La base de datos se puede determinar como una persona que nos deja sus datos para obtener información de nuestros productos o servicios. Pero surge acá algo nuevo, vamos a llamarlo, ¿no? Una evolución de lo que es las bases de datos, ¿no? Y los registros, que es el marketing del permiso. Es decir, como veníamos hablando, el contenido es lo más importante, es lo más relevante, y esa persona que nos dejó sus datos nos está dando su consentimiento para que nosotros efectuemos una comunicación con ellos. Si nosotros le enviamos a cualquier persona cualquier tipo de contenido, seguramente esa comunicación no sea productiva, no sea fructífera, ¿bien? Entonces, lo que habla el marketing de contenidos nos dice de que nosotros sí o sí debemos tener registros en nuestra base de datos de personas que nos han dado su consentimiento para que nosotros podamos comunicarnos con ellas, ¿bien? Esto lo podrán ver, por ejemplo, cuando se ingresan en un portal y nos dicen que si nos queremos suscribir a su newsletter, por ejemplo. Bien, esto lo que nos está diciendo de manera más implícita es que le estamos preguntando a nuestro usuario si nos da el permiso para comunicarnos con ellos en el futuro. Bien, de esta manera vamos a poder enviarles comunicaciones paulatinamente de cosas que a ellos le interesan. Bien, eso es muy importante tenerlo en cuenta y es como algo, es como el ABC de lo que sería el fortalecimiento y la creación de una base de datos y lo que sería la producción de contenidos para esos usuarios. Bien. Acá vamos a ver en la presentación un pequeño gráfico, algo que nos lleva un poquito a la realidad, ¿no? Algo más visible, que es que nuestro público objetivo, bien, sería nuestro nicho de mercado, a través de medios digitales, como pueden ser las redes sociales o como pueden ser bien el correo electrónico, como veníamos hablando, y a través de un formulario donde ellos tienen la posibilidad de dejar sus datos, nos envían ese dato de manera consentida y fortalecen y, digamos, aumentan nuestra base de datos sanamente, por así decirlo. Es muy importante entender que no es algo productivo y rentable comprar bases de datos. Bien, no es para nada aconsejable, se lo decimos con el conocimiento pertinente, ¿no? Y realmente conocemos de este tema, realmente no es para nada rentable comprar una base de datos. Bien, la base de datos debe ser construida de manera sana y de manera loable. Bien, esto quiere decir de que la gente nos dé el permiso para recibir información que realmente le interesa. Bueno, cuando hablábamos de lo que es una base de datos y hablábamos de un registro de la base de datos, bien, para los que quedaron por ahí atrás, el registro es esa persona que consentidamente nos da su información para que nos comuniquemos en el futuro. A ese registro nosotros le llamamos lead, ¿bien? Ustedes van a ver, aquellos que ya estén un poquito más insertos en lo que es el marketing digital, van a conocer el término, el concepto de lead,
Bien, y ahí bien dice en la presentación que un lead es un usuario que ha entregado sus datos de manera consentida, repito, y que como consecuencia pasa a ser un registro de nuestra base de datos con el cual su inmobiliaria puede interactuar en el futuro, es decir, le pueden enviar ofertas, le pueden enviar información general de su inmobiliaria. Para las inmobiliarias grandes tienen un montón de información relevante que le podrían enviar. Para las inmobiliarias son un poco más chicas, tienen la oportunidad de generar, a partir de las plantillas que tiene Doppler, tienen la oportunidad de generar la información relevante, por ejemplo, de ofertas por temporada. Eso sería una de las tantas cosas que pueden hacer en la plataforma. Después tienen un montón de cosas, como por ejemplo alquileres por temporada, ventas que están con una baja en su precio. Bueno, tienen ofertas y promociones e incluso pueden hacer diferentes reuniones para aquellas personas que están con el ánimo de comprar, con la intención de comprar un bien, ¿no? Esto sería súper importante, ¿no? Porque de manera, a partir del email marketing, ustedes podrían generar reuniones donde podrían adentrar a su propia audiencia que realmente está interesada en comprar un inmueble, se podrían comunicar de manera masiva y organizar una reunión de manera física, y ahí hacer la venta respectiva de, bueno, de los bienes que ustedes tienen en su inmobiliaria. Bien, lo que pasa cuando ustedes compran una base de datos, esto es muy importante decirlo, como esa persona no está enterada de que ustedes le van a hacer una comunicación, esa persona los va a poner en spam, básicamente. Si ustedes, imagino que todos tienen correo electrónico ya, ustedes van a ver de que la casilla de correos no deseados, bueno, está llena, y eso quiere decir de que muchas de las empresas compran las bases de datos y nos envían información que nosotros no queremos recibir. Es decir, a nosotros no nos interesa y por consecuencia no los leemos y los ponemos en correo no deseados o spam. Bien, si nosotros como empresa generamos esa acción, esa mala acción, ese mal hábito, y nos ponen en spam, nosotros estamos perdiendo una oportunidad muy, muy importante porque no vamos a tener en el futuro una nueva chance de comunicarnos con esa persona. Y posiblemente esa persona en este momento preciso no está interesada en un inmueble, pero tal vez dentro de un año sí. Sin embargo, nosotros ya vamos a estar en spam y no vamos a poder salir de ahí. Eso es muy importante que lo entiendan. Bueno, hablábamos un poco de las bases de datos. Acá les dejaba en la presentación lo que es el término opt-in, que es un término que quiere decir consentimiento, básicamente. El usuario nos da su permiso para que nosotros le enviemos información y no viola ningún tipo de legalidad, vamos así decirlo, porque, bueno, todas estas cosas tienen un ecosistema legal, que, bueno, es muy importante saberlo, porque bueno, evitamos problemas con eso, es decir, vamos a evitar muchos focos de problemas de personas que por ahí pueden llegar a quejarse. Eso es lo que nosotros, cuando hablamos del término opt-in, digamos, es cuando nos dan su consentimiento. Como verán, estuve haciendo mucho hincapié en el tema de las bases de datos compradas y en el tema del consentimiento de las personas a la hora de enviarles nuestras comunicaciones. Esto es súper importante que tengan en cuenta a la hora de hacer email marketing, ya que, bueno, como les decía, van a caer en spam y además, bueno, no es una metodología muy bien vista en la industria. ¿Cómo recibimos los datos? ¿Cómo generamos una base de datos proactiva y productiva y que sea rentable? Bueno, a través de nuestros medios digitales, ¿no? Imagino que muchos de ustedes, los que nos están escuchando, deben tener su sitio web ya, ¿bien? Eso sería como el pilar fundamental de toda estrategia de comunicación. Hoy en día, las empresas y los comercios que no se inserten o que no se adapten a lo que es la transformación digital de las industrias, van a quedar indefectiblemente afuera de las mismas, es decir, van a estar perdiendo un terreno tan importante que no van a poder recuperarlo en el futuro. Van a tener graves problemas si no se insertan en esta nueva era digital. Es por eso, perdón,
Es por eso que les aconsejamos a todos que, bueno, simplemente no es algo que tengan que hacer sumamente profesional y sumamente con una estructura sumamente grande, pero sí tienen que tener una estrategia de comunicación que sea coherente con lo que su industria y con lo que su comercio es. Bien, es decir, hoy en día, por ejemplo, en un dato un poco que no sería algo poco relevante, ¿no? Un dato muy importante, es que las personas de 20 a 45 años están buscando inmuebles, están buscando alquileres a partir de medios digitales. Es decir, hoy en día no podríamos, siendo una inmobiliaria, perder todo ese terreno porque hay una competencia, hay otra inmobiliaria que va a estar adquiriendo ese terreno, ese mercado, y bueno, la idea de esto es que imponernos un poquito por sobre nuestra competencia a partir de la tecnología. Van a haber innumerables casos casos grandes, ¿no? Casos muy importantes, como decir Netflix y Blockbuster, que han, digamos, tanto Blockbuster que ha quebrado por no haber interpretado bien la transformación digital de su industria, y que sí la ha interpretado muy bien Netflix, y hoy en día es una compañía sumamente exitosa y sumamente rentable. Bueno, eso es un gran caso un caso de muestra y de ejemplo y de contraejemplo de cómo la transformación digital puede sacarte de la industria o cómo puede posicionarte por sobre tu competencia. Y volviendo un poquito a la presentación, estamos viendo que para conseguir los datos de nuestras personas necesitamos tener una estrategia digital, una estrategia de comunicación digital que esté a la altura de nuestro negocio. En este caso vamos a poder ver que un formulario de contacto, un formulario de suscripción, lo vamos a poder tener, por ejemplo, en nuestro sitio web, en un blog, lo podemos tener dentro de un pop-up. Bien, cuando, por ejemplo, un pop-up es cuando entramos a una web y nos surge una ventana muy pequeña que para salir o dejar de verla tenemos que cerrarla. Pero ¿qué pasa? En ese momento nosotros o mejor dicho, ellos han captado nuestra atención y hemos visto lo que esas personas o ese portal o ese medio tenía para decirnos. Después lo cerramos, ¿no? Pero al principio lo vimos. Entonces, nosotros podríamos obtener los datos con un pop-up, ¿bien? Por otro lado, tenemos las denominadas landing pages, que espero que, bueno, sepan lo que es una landing page. Para aquellos que no, seguramente para evitar las preguntas del final, la podemos responder en este momento. Una landing page es una especie de sitio web que solo se pueden ejercer acciones muy concretas. La información de esa landing page o sitio web, o vamos a decir una subpage de lo que es nuestro sitio web en general, es muy concreta, y lo que nosotros buscamos hacer es brindarle al usuario, al lector, información muy precisa de una acción concreta que nosotros querramos por parte del usuario. En este caso sería que nos dejen sus datos y que, bueno, recibirán un newsletter a fin de mes, bien, con información relevante de la industria o del sector. Esto es muy importante que tengan en cuenta que todo plan de comunicación digital tiene diferentes pilares que no podemos dejar de lado. Por ejemplo, un sitio web y redes sociales es algo que hoy en día no se pueden dejar de lado. Eso lo tienen que tener muy en cuenta y tienen que realmente considerar que las redes sociales tienen un alcance masivo hoy en día. Es decir, tanto Facebook como Instagram, vamos a poner el Facebook como una red social pionera y la principal, tiene un alcance masivo en lo que es la industria argentina o el sector o la población argentina. Entonces no podríamos dejar de lado eso. Por otro lado, y a modo de consejo, les quiero decir de que está bueno que empiecen a trabajar en sus redes sociales, pero también sepan de que hay que hacerlas de manera profesional. Por eso no escatimen a la hora de contratar un community manager que por lo menos los guíe o les dé un lineamiento de lo que hay que hacer, porque, bueno, la comunicación es muy potable, pero si hay una mala comunicación, es como un arma de doble filo, estaríamos perdiendo gran parte de nuestra audiencia a causa de ello. Por eso es muy importante que apuesten e inviertan en un community manager.
Bueno, hablando un poquito de las redes sociales, nosotros en Doppler tenemos una funcionalidad donde se pueden generar formularios y esos formularios los pueden ingresar o insertar, mejor dicho, en sus redes sociales. Ahí, como ven en la pantalla, van a poder insertar un formulario donde les va a pedir al usuario para estar suscrito al newsletter de su inmobiliaria, el nombre, el apellido y el email. Estos tres datos son son básicos, es decir, nosotros podemos pedir muchos más datos y tenemos que tener en cuenta que mientras más información tengamos del usuario, más vamos a estar conociendo a nuestro usuario y por consecuencia la comunicación o el contenido que le estaremos brindando va a ser mejor. Pero todo tiene su lado negativo, ¿no? Y mientras más datos nosotros le pidamos al usuario, mayor va a ser la deserción de este usuario de nuestro formulario. Es decir, mientras más datos le pidamos, por ejemplo, puede ser el teléfono, la localidad, si usa tarjeta de crédito, bueno, un montón de datos que ustedes se podrán imaginar que van a hacer al usuario perder o invertir mayor tiempo. Por consecuencia, el usuario va a desertar o va a haber una tasa de un índice mucho más alto de deserción de nuestro formulario. Lo que va a hacer es amenizar el aumento o el incremento de la base de datos, que es lo que nosotros básicamente estamos buscando con todas estas acciones, generar bases de datos rentables, sanas y bien construidas. Bien. Estoy viendo, hago un paréntesis, estoy viendo que están ya haciendo sus comentarios, los voy a contestar al final de la presentación, así no nos vamos un poco del eje de lo que estamos hablando. Bueno, continuando un poquito con lo que veníamos hablando de cómo construir una base de datos, landing page que veníamos mencionando, ahí tienen un ejemplo de lo que sería una landing page. Una landing page tiene que tener datos muy precisos, un título de lo que es la acción, la oferta, la promoción, si es de temporada, y una pequeña bajada de línea para darle un poquito más de información al usuario de por qué está en esa landing page y qué es lo que tiene que hacer. Siempre piensen que ustedes tienen el liderazgo de esta landing page o de la acción, por consecuencia lo tienen que inducir al usuario a que haga lo que ustedes quieran, ¿bien? Esta landing page no tiene que tener direccionamientos a nuestro sitio web institucional, por así decirlo, o nuestro sitio web de la empresa. Esta landing page tiene la única función de o dejar los datos, o mejor dicho, permitirle al usuario dejar sus datos o cerrar la página web, mejor dicho, la landing page, y que el usuario simplemente desista de esta acción, ¿bien? No tiene que haber, un direccionamiento a otros sitios o a las redes sociales, porque nosotros estaríamos perdiendo el objetivo de lo que es la landing page y además estaríamos distrayendo al usuario de lo que es nuestro objetivo concreto. En este caso, como verán, tienen la posibilidad de insertar un video donde muestre todas las peculiaridades y todas las particularidades y características positivas de su inmobiliaria. Y, un dato muy importante también es que todo lo que sea en formato audiovisual, en formato de video, realmente convierte mucho más, vende mucho más que una simple imagen y que un texto bien escrito. Como verán, tienen un formulario del otro lado. Esto es muy importante porque la landing page sí o sí tiene que tener un formulario de contacto. Y repito, la landing page sí o sí tiene que tener un formulario de contacto porque nuestra acción está supeditada a la conversión de este formulario. Es decir, nosotros vamos a necesitar concretamente que el usuario deje sus datos ante cualquier tipo de acción que quiera generar. Nosotros le podemos mandar un newsletter, le podemos mandar un código promocional o le podemos regalar un día vamos a suponer, un día de hospedaje en alguno de nuestros, de los inmuebles que tenemos para mostrar, simplemente para obtener su información y obtener su atención sobre todo. Bien, vamos a indagar un poquito más en lo que es la landing page. Decíamos de que la landing page tiene el único objetivo de convertir y de
recolectar la información del usuario para concretamente alimentar nuestras bases de datos. Bien, la landing page y las bases de datos son aliados, están completamente enlazadas entre sí. Una acción muy positiva y muy rentable de una producción de base de datos de nuestro negocio debe tener una landing page como principal aliado de esta acción, bien, de esta estrategia. Veníamos hablando, ¿no? Y es muy importante también destacarlo, que la salubridad de las bases de datos, ¿no? De una lista de registros de nuestro negocio, que tal vez sea pequeña, ¿no? Tal vez no sea una base de datos de 20.000 registros, pero si tiene 1.000 registros de personas que realmente están interesadas en lo que nosotros le vamos a comentar, es mucho más rentable que si tenemos registros por doquier y no les interesa lo que nosotros le podamos comentar, ¿no? Es decir, nosotros con una base de 1.000 registros que nos han dado su consentimiento para comunicarnos, es mucho más rentable y mucho más productiva que cualquier otra base de datos comprada por ahí. Hoy en día pueden comprar base de datos en cualquier lado, pero no creo que tengan la suficiente rentabilidad y productividad que nosotros esperamos. Por consecuencia, se van a tal vez frustrar y realmente no van a entender muy bien la potencialidad que tiene el email marketing. Realmente, cuando nosotros les decimos que tiene un retorno de la inversión de casi $40 por cada dólar invertido, no lo estamos diciendo así al aire. Realmente está estudiado esto y van a poder encontrarlo, esta información, en un montón de medios de nicho de marketing digital, donde van a posicionar categóricamente al email marketing como una de las herramientas más productivas de cualquier estrategia o cualquier plan integral de marketing digital. Bien. Pero volviendo a la presentación, para tener una base de datos saludable, bien, tenemos la posibilidad de auditar nuestra base, podemos incluir el link de remoción. Este link de remoción es, digamos, la posibilidad de que el usuario se quite de nuestra base de datos de manera, por motus propio, digamos, y nosotros, está bien, estaríamos perdiendo un registro, pero por otro lado tendríamos que ponernos a pensar por qué ese registro se fue, porque ese registro quiso darle clic al link de remoción. Todos estos datos, como veníamos hablando al principio de la presentación, los van a poder ver en la herramienta de métricas que tiene la plataforma Doppler, ¿bien? Van a poder ver cuántos links de remoción o cuántos clics en el link de remoción hubo, y a partir de eso van a poder mejorar su comunicación mucho mejor. Es decir, van a poder ver por qué pasó eso, en qué momento pasó, cuántos correos les han enviado a toda su audiencia y si eso fue el problema, ¿no? Uno de los grandes problemas del email marketing es que las personas que lo utilizan no saben cuándo parar con la cantidad de comunicaciones que realizan a su base de datos. Esto lo van a tener que ver ustedes en sus negocios, ¿no? En sus comercios, en sus inmobiliarias, porque es algo que está enteramente relacionado a cada audiencia, a cada base de datos. Nosotros, desde Doppler, aconsejamos de que la comunicación con ellos no supere un correo por semana. Yo diría que hasta ya eso es mucho. Es decir, tal vez 3 correos al mes sería lo ideal, pero bueno, eso lo van a ver ustedes y espero que, bueno, que lo vayan probando. Como les dije, pueden crearse una cuenta gratuita en Doppler y tienen hasta 500 suscriptores. Esto quiere decir que si tienen una base de datos de 500 suscriptores, la pueden ingresar ahí, pueden utilizarla de manera gratuita. Alguna de las cosas muy potables y muy beneficiosas a la hora de hacer email marketing es que pueden enviarle un email de bienvenida apenas se registran a su base de datos por medio de estos formularios que veníamos hablando. Esto, lo que hacen estas comunicaciones es fidelizar al cliente, es decir, hacerlo sentir parte de nuestro comercio, ¿no? Es decir, vos nos preguntaste, nos diste tu consentimiento para enviarte información y nosotros además te agradecemos, te mantenemos informado, queremos que seas parte, queremos que tengas opinión
de las cosas que estamos haciendo en nuestra inmobiliaria. Bien, esto los va a, alguna de las cosas que se me ocurren en el camino, nos va a determinar si los costos o los precios de los alquileres, si los precios de los inmuebles están siendo muy, muy altos a partir de las opiniones y las reseñas que nos dejan las personas. Es muy importante escucharlos porque quienes son nuestros usuarios y nuestros futuros compradores, qué mejor que tener su opinión y destacar su opinión para brindarles lo que ellos quieren, ¿no? Y mantener el status quo, digamos, de nuestra relación comercial. Bueno, como decíamos, otro de los puntos cruciales, vamos a seguir haciendo hincapié en no comprar base de datos, porque eso no sirve, eso realmente no solo no sirve, sino de que van a caer en spam y van a tener la mala suerte de caer bueno, en un correo no deseado y no. Entonces, bueno, segmentar nuestros envíos digitales en cualquier plan de marketing digital, ya que nosotros al segmentar le vamos a estar enviando información relevante a diferentes segmentos, valga la redundancia, de personas de nuestra base de datos. Es decir, nosotros vamos a poder pensar en mujeres de cierta edad que tienen de cierta clase social y con cierto poder adquisitivo, ¿no? Entonces vamos a poder brindarles a este usuario la información correcta, ¿no? Vamos a poder indagar mucho mejor y vamos a poder ser mucho más incisivos a la hora de vender, ya que conocemos en gran parte su información, su comportamiento. Es decir, una persona profesional de unos 50 años tal vez no esté buscando un monoambiente, tal vez esté buscando una casa o un departamento un poco más sofisticado. Esto lo van a estar viendo ustedes. Esto es un simple ejemplo para que vean que el poder de la segmentación dentro de sus inmobiliarias es vital, es muy importante. Bien. Vamos a simplificar un poquito todo esto que estuvimos hablando. Son 4 pasos concretos, bueno, que ahí lo van a poder ver. Perdón, que ahí cambié. No sé si se logra ver la segunda parte, o el segundo paso de este proceso de 4 pasos. Lista de suscriptores, bien, esto quiere decir de que dentro de su base de datos y con la segmentación pueden crear una lista de suscriptores. Esto, ¿cómo se explica? Ustedes tienen una base de datos, que sería la base de datos general del negocio, de la inmobiliaria, bien, van a generar una base de datos, una lista a partir del segmento que crearon y se le envía una campaña de email marketing. Bien, entonces, tienen la base de datos, se genera un segmento, se genera una lista a partir de ese segmento, es decir, la lista va a ser básicamente la información de comunicación y de contacto de ese segmento, y se le envía una campaña de email marketing donde, bueno, eso ya lo verán ustedes, pueden tanto generar promociones o generar, digamos, el interés ante la baja de los precios provisoriamente, ¿no? Hay que siempre poner un carácter de urgencia de los inmuebles, y a partir de esa campaña que se envían van a poder medir los resultados como veníamos hablando, ¿bien? Cuando se miden los resultados, cuando se mide la cantidad de aperturas, de dónde vinieron esas aperturas, ustedes tienen geolocalización con Doppler, esto quiere decir que van a ver de qué parte de Argentina o qué parte del mundo vino esa apertura de su correo, van a poder cada vez más indagar sobre los problemas o los inconvenientes que van teniendo en el medio, y a partir de indagar sobre esos problemas van a poder optimizar las campañas y van a poder optimizar las comunicaciones a partir también de la mejora del contenido que le estén brindando a su segmento o a sus segmentos, ¿bien? Recuerden de que todas las personas son diferentes, todas las personas tienen diferentes comportamientos de consumo, tienen distintos presupuestos, y la verdad es que tener, digamos, tener la información concreta de esas personas nos va a hacer optimizar mucho mejor la comunicación a futuro. Bien.
Bueno, espero eso que lo hayan entendido. Pueden hacer sus consultas al final de la presentación. Y por otro lado, y muy importante también, es definir objetivos de nuestro plan de marketing digital, ¿no? Es decir, ¿qué objetivos tenemos nosotros a la hora de obtener estos prospectos de cliente, ¿no? Bueno, la idea de haber conseguido un cliente es fidelizar a nuestro cliente. La idea de hacer una campaña o una estrategia de marketing digital o de email marketing seguramente para ustedes sea vender, ¿bien? Por otro lado, como habíamos hablado en este tipo de reuniones que podían generar ustedes para, bueno, mostrarles a una audiencia que está interesada en sus inmuebles, es capacitarlos a partir de préstamos y créditos y, bueno, todo lo que conlleva y lo que se relaciona con la industria del sector inmobiliario. Y como veníamos hablando, pueden a partir de eso posicionarse en función de o por sobre su competencia. Esto es algo, yo creo que fidelizar, vender y posicionarse, bueno, básicamente es algo de lo que nosotros tenemos que estar bastante duchos, bastante firmes a la hora de generar cualquier plan de marketing y de email marketing digital. Bueno, una de las cosas muy, muy importantes que tienen que tener en cuenta cuando envían un correo, bien, es generar un contenido que realmente llame la atención, bien, que realmente sea relevante para sus usuarios. El usuario, bien, es un factor fundamental en todo esto porque el usuario básicamente determina o valida la información que le damos. Por eso, mientras más conozcan a su usuario, mayor validación tendrán por parte de ellos. Y por otro lado, como veníamos diciendo, lo que es útil para el usuario es importante y lo va a leer, básicamente. Esto quiere decir de que sea útil, sea relevante, bueno, el contenido que sea así, básicamente es lo que nosotros necesitamos, ¿bien? Y como les decía, tienen que conocer muy bien a sus usuarios. Desde Doppler, nosotros ya hemos comentado la cantidad de cosas que pueden hacer. Yo los invito a crearse una cuenta, que ahora les vamos a dejar un link para que se puedan crear una cuenta gratuita y que puedan probar. Ahora lo van a ver en los mensajes para toda la audiencia. Desde Doppler pueden generar campañas muy fácilmente. Es decir, ustedes tienen la posibilidad simplemente de escribir el contenido y las plantillas están ya prediseñadas. Esto lo único que hace de su parte, básicamente, es simplemente tener la creatividad para diseñar un contenido relevante, útil y que sea, que le llame la atención a sus segmentos, ¿bien? Tenemos la posibilidad de hacer campañas clásicas, tenemos la posibilidad de hacer campañas en donde nosotros podemos enlazar nuestras redes sociales y que ellos puedan compartir el contenido en sus redes sociales también. Y por otro lado tenemos las campañas de test AB. Esto, bueno, se merece tal vez un ítem aparte, una explicación aparte, porque la campaña de test AB es algo muy útil a la hora de optimizar nuestros presupuestos. Es así, nosotros tenemos la posibilidad de hacer una campaña. Nosotros no sabemos, por ejemplo, si nuestro asunto, el asunto que le ponemos a nuestro correo electrónico, va a convertir o no. Es decir, el asunto es algo muy importante porque es la primer visibilidad o la primer captación de la atención de nuestro usuario. Entonces nosotros tenemos la posibilidad, sin gastar todo nuestro presupuesto, de generar dos asuntos diferentes y adjudicarle solo el 10% de nuestro presupuesto. Esto nos va a dar un índice y ese índice nos va a decir, bueno, la campaña con el asunto A nos dio tanta tasa de aperturas y la campaña con el asunto B nos dio tanta tasa de aperturas. Nosotros vamos a elegir la que mayor tasa de aperturas tiene y habremos solo gastado el 10% para hacer este test AB sin haber gastado el 100% y que la campaña, a fin de cuentas, no haya resultado. Bien, entonces es muy útil hacer una campaña de test AB porque nos va a determinar qué asunto o qué contenido es el mejor para el segmento o la audiencia que estamos haciendo la comunicación, ¿no? Entonces es muy útil las campañas de test AB. Tienen también en lo que es el blog de Doppler,
tienen la posibilidad de leer mucho acerca de campañas y campañas de test A/B. Yo les voy a dejar ahora mismo también el link cuando terminemos esta presentación, así ustedes pueden ingresar y pueden, bueno, adentrarse un poquito más en cómo hacer una campaña. Recuerden que tienen la posibilidad de crearse una cuenta gratuita y a partir de ella ya pueden probar todas las plantillas prediseñadas que tiene la plataforma Doppler. Por otro lado, el tipo de campañas que podemos hacer, ¿no? Ustedes conocerán lo que es el newsletter. Bueno, el newsletter es un boletín informativo. El usuario nos dejó sus datos porque realmente le interesa nuestra inmobiliaria, entonces le interesa recibir información relevante acerca de nuestra inmobiliaria, acerca de nuestros asuntos a futuro. Ustedes seguramente ya han recibido newsletters de otras empresas y seguramente ustedes mismos se han suscrito a estos newsletters en diferentes nichos de información. Puede ser deportes, puede ser, bueno, los más conocidos son Mercado Libre, ¿no? Tiendas de e-commerce. Ustedes tal vez ya han dado su consentimiento y esas empresas les envían un boletín informativo. Esto no quiere decir que les envíen promociones, porque para eso tenemos las campañas promocionales, que si bien nosotros lo orientamos siempre a algo comercial, es decir, a algo que nosotros estamos generando una venta, bueno, la campaña comercial se basa, o su característica principal, es que debe generar conversiones, ¿no? Nuestro objetivo con una campaña comercial no es tanto hacer la venta directa, sino que es obtener los datos de una persona, más datos, es decir, nosotros ya tenemos los datos, pero podemos obtener más datos de esta persona, bueno, y así abultar nuestras bases de datos y fortalecerlas de una manera saludable. Como verán ahí en una de las plantillas que tiene Doppler, le podemos ofrecer un descuento a nuestros usuarios y este usuario, bueno, deberá dejar sus datos nuevamente de manera más concreta. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de preguntarle más cosas a nuestro usuario y por ende conocerlo más. Por otro lado, estas son campañas muy conocidas por todas las personas, por todos los internautas. Las campañas estacionales son campañas que, bueno, como bien lo dice su nombre, se involucran con fechas muy específicas, es decir, se involucran con fechas de un Black Friday, un Hot Sale, un Día de la Madre, bueno, Navidad es algo muy concreto donde se generan millones de ventas, ¿no? Entonces nosotros tenemos la posibilidad de generar un flujo de correos, bien, que desde Doppler lo pueden hacer de manera automática, donde van a poder generar diferentes estaciones, van a poder generar diferentes comunicaciones, mejor dicho, de manera paulatina. Es decir, si nosotros sabemos que se acerca Navidad como todos los años, nosotros en lugar de escribirles un solo correo diciéndole que tenemos una oferta, nosotros ya podemos escribirles mencionándole diferente información siempre en relación a Navidad. Podemos empezar a involucrarlos en la Navidad y los vamos preparando para que generen sus compras. Entonces tenemos debemos planificarlo con anticipación, es decir, lo ideal sería que si vamos a enviar comunicaciones para Navidad, supongamos no, desde noviembre, mitad de noviembre, podamos ya enviar o podamos ya haber planificado una serie de correos que le enviemos a estas personas. Por otro lado, tenemos las campañas informativas que, bueno, lo que hace la campaña informativa es mencionar algo que no estaba previsto en nuestra institución, en nuestro comercio. Por ejemplo, un banco podría enviarle una campaña informativa a sus usuarios de que va a haber un paro y que sus sucursales van a permanecer abiertas o cerradas, ¿bien? Esto es muy útil para no generar un malestar en la gente. Imaginemos, ¿no?, que un banco está cerrado y una persona tuvo que tomarse un colectivo, tuvo que tomarse el tiempo de ir hasta la institución y de repente estaba cerrada, ¿no? Bueno, esto seguramente genera un malestar muy grande en la persona, que es lo que queremos evitar, ¿bien? Bueno, esas son algunas de las campañas que tiene Doppler, ¿no?, de manera más básicas. Yo creo que
podrían empezar a utilizarlas, podrían empezar a ver qué resultados tienen a partir de esa cuenta que yo les decía que se pueden crear. Y bueno, probar la plataforma y ver qué sale de todo esto, ¿no? Yo creo que para una inmobiliaria ya lo hemos visto, ya hemos hecho capacitaciones para el sector y hemos visto que muchas inmobiliarias han empezado a utilizar, se han creado sus cuentas y han empezado bueno, cada vez a soltarse más y ellos mismos nos escriben diciendo de que tienen cada vez mejores resultados. La verdad que, bueno, es una caricia para todos los que trabajamos en esto porque realmente estas capacitaciones son un poco también para, bueno, adentrarlos en esto que hablábamos de la transformación digital y lo que es el email marketing, como uno de los pilares o una de las piezas que conforman a cualquier plan de marketing digital. Bueno, como verán, escribir un correo, o mejor dicho, diseñar un correo, ahí ven en la presentación cómo la información debe ser, digamos, de manera ordenada, debe estar de manera ordenada. Como verán, tenemos la posibilidad de poner un logo, tenemos la posibilidad de poner un título, a esto le llamamos un H1, vamos a decirle así, podemos poner una bajada y después contenido. Lo que ustedes ven ahora mismo lo que están viendo ahora mismo en eso que dice, este es tu botón, nosotros a eso le llamamos CTA, que es un llamado a la acción o call to action en inglés, bien, donde nosotros le brindamos la posibilidad o captamos la atención del usuario para que realmente clique en ese botón y lo direccionamos tal vez a por ejemplo, a una landing page o a nuestro sitio web, o específicamente le mandamos una comunicación con una oferta concreta de un inmueble que queremos que toda nuestra base de datos vea, porque está en oferta, vamos a suponer, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos direccionar a una página de nuestro sitio web que sea específica de ese inmueble, donde mostramos fotos, donde mostramos los horarios de visita para que pueden efectuar los usuarios. Entonces, fíjense lo importante que es tener creatividad a la hora de conformar una pieza de email marketing. Es decir, pueden generar un montón de cosas porque no es algo tan estático, es decir, pueden, de acuerdo a su creatividad y a las necesidades de su inmobiliaria, pueden generar un montón de comunicaciones que van a ser muy útiles para el usuario. Imaginémonos que les estamos enviando a una persona que ya nos preguntó sobre precios de un inmueble en diferentes barrios vamos a suponer, de Buenos Aires, le estamos enviando 3 fotos de un inmueble que está a un muy buen precio y que los estamos direccionando a nuestro sitio web, donde van a poder incluso ver más inmuebles, ¿se entiende? Entonces, fíjense cómo todo el flujo, la dinámica de esta acción hace que nosotros cada vez captemos mucho más la atención, que eso es lo que tiende a hacer estas estrategias de marketing digital. Acá van a ver algunas de las plantillas, que son plantillas de ejemplo, algunas que hemos utilizado nosotros. Vean cómo la información es muy concreta, solamente tienen un párrafo de texto, ¿no? de texto redactado, concreto. Tienen un título y tienen un botón muy, muy visible que llama mucho la atención. Por ejemplo, en el primero que ven dice, mirá las conferencias, o en el otro, en el que es de color amarillo, dice, entérate más. Es decir, nosotros le ofrecemos información concreta al usuario que le interesa, pero no le damos toda la información en una comunicación. Le ponemos un botón para que clique y lo direccionamos a donde realmente está toda la información de esta acción o de esta, bueno, de esta promoción o esta oferta o esta comunicación en general que hacemos. Podemos hacer, si querés, es leer el botón que nosotros llamado. Bueno, acá también estos nosotros mostraron cómo de manera rápida campaña nacional. Como verán, tienen un descuento que tienen el concreto que se está ofreciendo, ¿no? Fíjense ahí que dice oferta especial Día de Madre,
Esto realmente nosotros, desde las métricas que nosotros obtenemos en Doppler, créanme que convierte muchísimo poner una oferta en una campaña estacional. El Black Friday, el Black Friday es algo que, por ejemplo, todas las empresas han empezado a utilizar porque saben de que convierten. Es decir, ninguna empresa no se escucha, boludo. Ahí. Perdón, veo que se ha cortado la comunicación, así que estamos. Bien, estamos escuchando, estamos leyendo que se ha entrecortado la comunicación, así que nada, cualquier tipo de pregunta con algo que se haya cortado en el medio, la podemos hacer al final, ¿bien? Estábamos hablando de las campañas estacionales y cómo conformar una pieza bien determinada, bien una pieza que esté bien ejecutada. Como verán en la pantalla, van a ver que dice, bueno, ahí tienen una pieza que nosotros hemos creado de ejemplo para que ustedes la vean, la pueden, con su creatividad, la pueden llevar a algo más en el sector inmobiliario, pero puede ser, por ejemplo, mira la oferta que tenemos en alquileres por temporada, supongamos. Una vez que hacen ese contenido que ven ahí, tienen la posibilidad de direccionarlos a su sitio web, como veníamos hablando. No sé si esa parte fue la que se cortó, pero bueno, lo que estamos viendo ahí es un call to action que dice descubre lo nuevo, que es para inducirlo al usuario a llevarlo a nuestros canales de comunicación. Lo pueden llevar a una red social o lo pueden llevar a una landing page o lo pueden llevar a nuestro sitio web, sin más, ¿no? Es decir, eso sería una buena acción, una acción bien generada. Es muy importante que lo que hagan, esto desde Doppler no van a tener problema, pero bueno, es muy importante que hagan contenido que se adapte a los teléfonos móviles. Hoy en día más del 90% de los internautas están utilizando o están navegando a través de sus teléfonos móviles. Quiere decir de que tienen que tener o hacer o construir un contenido que se adapte a esos teléfonos. Es decir, fíjense en la presentación cómo hay una foto y un simple texto donde dice encuentre lo que necesitas para embellecer tu jardín. Es decir, nosotros le damos algo concreto al usuario. Fíjense que en la siguiente hay fotos o imágenes de los productos, ¿bien? Esto lo que hace es aumentar la tasa de conversión porque el usuario está viendo algo que le interesó y va a hacer clic y lo va a direccionar a nuestro e-commerce o a nuestro, digamos, a nuestro sitio web de la inmobiliaria donde van a estar todas las propiedades que tienen para vender ustedes o para alquilar. Bien, es muy importante, esto ténganlo en cuenta y realmente no lo pierdan de vista, es muy importante que sea adaptable a teléfonos móviles la información. Bien. Como veníamos hablando de las campañas estacionales, bueno, habíamos hablado de que se podía generar un flujo de correos, un flujo de envíos de correos. Nosotros a esto le llamamos email automation. Bien, el email automation lo que hace es acotarnos los tiempos de producción, ya que nosotros de una sola vez vamos a generar una campaña, bien, con diferentes comunicaciones para el usuario. ¿Esto qué quiere decir? De que si nosotros efectuamos un plan de comunicación a través del email marketing para Navidad, como lo veníamos diciendo, yo puedo tranquilamente escribirle o enviarle un correo el día 15 de noviembre, diciéndole al usuario que prontamente vamos a estar largando ofertas para que su Navidad sea mucho mejor.
a la semana o a los 15 días podemos enviarle otra comunicación de manera automática. Esto no es que lo vamos a tener que hacer a mano todas las veces, lo vamos a hacer de una sola vez en un flujo de correos o de envíos de correos, tal vez de 5 correos, de 4 correos, hasta llegada la fecha que pueden hacer la compra. Es decir, automáticamente y de una sola vez vamos a enviarle toda la cantidad de correos que nosotros querramos. Siempre tengan en cuenta que no tienen que saturar a su audiencia, pero lo van a poder hacer de manera automática y en el último correo van a poder enviarles la promoción concreta o el promo code, ¿no? El código promocional que ustedes han generado para una fecha estacional determinada. Bien, como verán, ahí tenemos que pueden hacer un mensaje de bienvenida, pueden determinar la fecha y a partir de los correos que envían pueden estudiar el comportamiento de los usuarios, ¿no? Es decir, nosotros a partir del automation y a partir del estudio del comportamiento, ¿no?, que nos permite la plataforma Doppler, podemos ver si el usuario quiere un alquiler o si quiere una venta, o una compra, mejor dicho. Si está buscando un departamento o está buscando una casa, si la casa necesita un parque o es una casa tipo PH. Es decir, nosotros a partir del automation, ¿no?, y el estudio que hacemos en los correos, podemos determinar cada vez mejor qué es lo que cada usuario quiere. Es decir, va a haber un momento que se hicieron muy bien el flujo de correos, ¿no?, y la obtención de la información, le van a poder brindar al usuario la propiedad o el inmueble que ustedes, mejor dicho, que ellos quieren. Es decir, le van a poder brindar un espectro de productos que tienen en su inmobiliaria que se va a asemejar mucho al comportamiento y a los deseos del usuario. Entonces es muy importante que tengan en cuenta el automation posterior a haber utilizado y haberse puesto un poco más duchos en la plataforma. Es muy importante que lo tengan en cuenta porque es como el siguiente paso a enviar campañas de correo electrónico. Bueno, ya hablamos un poquito, acá tenemos un dato muy concreto, ¿no? Digamos, la tasa de aperturas de email en el automation va del 20% al 50%, eso es muy alto, ¿no? Eso es realmente muy alto porque es algo que, bueno, ya nos da un dato concreto. Imaginemos, ¿no?, que nuestra base de datos de 1000 registros, el 50% la abrió, es decir, 500 registros se han interesado en un producto o servicio que nosotros tenemos para brindarles a ellos, ¿no? Entonces, bueno, es un número bastante alto. Como veníamos hablando del email automation y de las campañas de email, está bueno no caer en spam. Si nosotros caemos en spam, estaríamos perdiendo un registro básicamente de nuestra base de datos porque ese usuario ya no nos quiere leer. Y no nos quiere leer, si no nos quiso o no nos quiere leer, es por algo, y es lo que veníamos diciendo de que tenemos que estudiar esas cosas, ¿no? Es decir, para mejorar tenemos que estudiar por qué esa persona nos ha puesto en spam o por qué hemos caído nosotros en spam, ¿bien? Entonces, al estudiar esos datos, nos va a hacer mejorar la productividad a futuro, ¿bien? Yo creo que todos los que hemos hecho email marketing nos hemos equivocado en algún que otro momento y hemos caído en spam con algunos usuarios. No es algo gravísimo, pero bueno, estamos perdiendo registros que tanto nos cuesta conseguir, ¿bien? Y sobre todo fidelizar. Entonces, no caer en spam es como una de las premisas y como una de los estatutos, ¿no?, por así decirlo, del email marketing. Es muy importante que regulemos la frecuencia de nuestros envíos, como les conté, que usemos formularios opt-in, que era esto de los permisos, ¿no? Y doble opt-in, que es cuando no solo nos da un permiso, sino que para ejercer la primera comunicación le enviamos otra pregunta y le decimos, ¿querés recibir información sobre algo concreto de nuestra inmobiliaria? Es decir, tenemos un doble permiso ahí. Es decir, ese usuario que nos dio doble permiso está realmente interesado en recibir nuestra información. Es decir, por un lado es un paso más a efectuar, pero por otro lado nos aseguramos de que el usuario realmente está interesado. Es decir, nosotros ahí tenemos un usuario con muchas posibilidades a ser fidelizado, ¿no? Las etiquetas alt son esas etiquetas que cuando
la imagen no se carga por algún problema, bueno, se sabe de qué se está hablando, eso hace que es una buena práctica del email marketing poner etiquetas y nombres a las imágenes que nosotros le estamos enviando, ¿no? Y sobre todo cuidar los asuntos. Por ejemplo, un dato pequeño bueno, que hace a una buena práctica de email marketing es no enviar asuntos de manera que tengan, por ejemplo, vamos a decirlo, de manera muy extensa y que tengan, por ejemplo, signos de exclamación, ¿bien? Es decir, eso aumenta la tasa o aumenta la factibilidad de que nuestro correo entre en un correo no deseado, ¿bien? Entonces, cuidar los asuntos nos va a beneficiar en dos cosas. Una es que si nuestro asunto capta la atención, es un asunto bien escrito, bien redactado y que está bien orientado a lo que nosotros queremos hacer, realmente va a captar la atención, como decíamos, del usuario y ese correo se va a abrir, cosa que estaríamos ganando uno de los primeros pasos para hacer una buena práctica de email marketing, que se abra el correo básicamente. Y por otro lado, no estar cayendo en spam, que es, bueno, esto es lo que veníamos comentando desde el principio de esta presentación. Bien. Vamos a hacer un pequeño desglose, porque es muy importante el asunto, es decir, el asunto es lo primero que el usuario lee de nuestro correo. Entonces, es muy importante que sea un asunto bien redactado, que sea un asunto productivo, que sea un asunto que no mienta, ¿no? Es decir, cuando digo no mienta, quiero decir de que en el asunto no diga una cosa y en el correo electrónico, ¿no? En el contenido diga otra. Esas cosas hacen que el usuario se enoje, básicamente, y bueno, nos puede poner en spam por haber faltado al honor, ¿no? De haber mentido, entre comillas. Esto suele pasar mucho en prácticas de email marketing, nosotros vemos mucho que pasa y se sorprenderían de la tasa de no aperturas o la tasa de spam que caen por hacer una práctica de esa manera. Como decíamos, la extensión de nuestro asunto es algo que tenemos que tener en cuenta, no superar los 30 caracteres, incluso diría que no superar los 20 sería mejor. Utilizar símbolos que resalten que resalten el subject, ¿no? Que resalten la materia de lo que se está hablando, vamos a decirlo así. Por ejemplo, una flechita, les dejo un consejo, si ponen Alt 16, es una flechita que eso realmente beneficia mucho porque llama la atención a sus usuarios y van a abrir, ¿no? Los correos. El pre-header es algo que, digamos, es lo que se ve, el asunto es una cosa y el pre-header es lo que sucede después, ¿bien? Y bueno, eso es muy beneficioso porque nos da la posibilidad de darle un poquito más de información al usuario de manera secundaria, lo cual, bueno, estaríamos ganando un poco más de atención y la apertura o la posibilidad de apertura de nuestros correos. Llamados a la acción, como les veníamos diciendo, ¿no? El llamado a la acción es muy, muy importante, como ya tenés el código promocional que te hemos enviado, que has solicitado, ¿no? Podés descargarlo, cosas así, ¿no? Que puedan utilizar ustedes, que tengan de acuerdo a su creatividad. El remitente, el remitente es algo que el usuario tiene que identificar, es decir, cuando el usuario se registró a nuestra base de datos, se registró a partir de, vamos a suponer, el nombre de su inmobiliaria. Si después le llega una comunicación de cualquier extensión, vamos a suponer, bueno, algo que él no identifique correctamente, bueno, le va a dar desconfianza. Entonces, en lo posible, por ejemplo, si los que tienen sitio web se darán cuenta que sus correos tienen la posibilidad de ser, vamos a suponer, consultas@miinmobiliaria.com. De esa manera es mucho más simple aumentar nuestra tasa de aperturas, ¿bien? Bien, y como, bueno, bien dice en la presentación, la verdad es lo que nosotros llamamos el estudio de los datos, el estudio de las métricas de nuestras campañas. La tasa de apertura, la tasa de entrega, los rebotes, las remociones, los clics y sobre todo tal vez la geolocalización, son cosas que nosotros debemos tener en cuenta para mejorar en nuestro próximo envío.
Es decir, si nosotros tenemos una tasa de apertura baja, bueno, tendríamos que empezar a preguntarnos por qué tenemos una tasa de apertura baja y en nuestra segunda comunicación o en nuestra próxima comunicación mejorarla. Bien, los rebotes es lo que les venía comentando, ver por qué está ocurriendo un rebote. A veces no depende de nosotros, depende de los usuarios. Y sobre todo, esto sí, lo que ya les comenté al principio, vamos a hacer hincapié en las remociones. Si un usuario genera una remoción de nuestra base de datos, esto quiere decir que el contenido que le estamos enviando pueden pasar dos cosas. Que no sea relevante, es el primero, o que el usuario se haya cansado de leernos. En ambos casos es una métrica o una estadística mala, ¿bien? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos haciendo un sobreuso de la base de datos o de los envíos a la base de datos, esto quiere decir de que en algún momento va a haber más personas que piensen igual. Estamos con una zona, en la delgada línea roja, en el que posiblemente se nos estén yendo registros, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. Y por otro lado, tener en cuenta que si el contenido es malo, también va a haber usuarios de que se vayan de nuestra base de datos por no haber cumplido con ese parámetro y ese lineamiento de tener un contenido relevante para ellos. En ambos casos es una estadística mala y que realmente deberían tener en cuenta para efectuar campañas a futuro de mejor manera. Bien, en la plataforma Doppler, como verán, bueno, eso es un screenshot de lo que es la plataforma en sí. Verán que es muy fácil entenderla. Realmente, ahora cuando yo les deje el link, van a poder registrarse gratuitamente y lo van a poder probar gratuitamente. Entonces, de esta manera van a entenderlo mucho mejor que con simples palabras. Se pueden equivocar, pueden ir probando, así que súper, súper recomendable que le empiecen a dar mano a ustedes, a los que se creen una cuenta, le empiecen a dar su propia mano y empiecen a entenderlo de manera más visual, ¿bien? Las campañas, como veníamos hablando, si nosotros optimizamos las campañas, tendremos que estar hablando de las aperturas y los clics que se han hecho en el contenido, de la tasa de entrega, ¿no? De cuántos correos llegaron, cuántos se abrieron, cuántos lo hicieron y quién se desuscribió. Uno de los datos más importantes es ese, quién se desuscribió. Eso nos va a decir por qué, ¿no? Es lo que veníamos hablando de la remoción. La geolocalización es muy útil porque nosotros podemos determinar podemos determinar desde qué lugares hay mejor tasa de apertura y podemos utilizar nuestro presupuesto hacia esos lugares. Ese dato es muy, muy importante, ya que, bueno, ustedes por ahí tienen una inmobiliaria en Buenos Aires y, bueno, van a poder determinar en qué zonas, ¿no? La gente está como accediendo a la información. Cuando nosotros ponemos un link bien dentro de nuestro correo, de nuestra campaña, de nuestra comunicación, nosotros vamos a poder determinar qué número de personas cliquearon, ¿no? Y cuáles fueron los links más cliqueados. Es decir, nosotros dentro del correo vamos a tener diferentes links que direccionen con un call to action, ¿no? Con un llamado a la acción, direccionen a nuestro sitio web, direccionen a información relevante de la empresa, a nuevas adquisiciones de inmuebles. Bueno, todos esos links los van a poder poner en la campaña y van a poder ver y van a poder estudiar cuáles fueron los links más cliqueados. Y esto nos va a determinar que los usuarios de nuestra base de datos en qué están más interesados. Es súper, súper útil eso. Bueno, chicos, y espero, ahora vamos a hacer las preguntas pertinentes. Espero que les haya gustado la presentación. Fue una presentación corta, pero tienen la posibilidad de estudiar mucho más dentro del blog de Doppler, que también ahora al final de la presentación les voy a dar el link para que puedan acceder a todos estos contenidos, ¿no? y a todos los recursos descargables que tenemos, como por ejemplo un calendario donde pueden planificar sus fechas. Bueno, espero que les haya gustado, espero que los hayamos
adentrado un poco en lo que es el email marketing y cómo pueden utilizarlos en sus inmobiliarias. Y ahora, chicos, les pido, yo ahora voy a estar leyendo las preguntas que nos hacen, así que, bueno, eso, ahora vamos a estar con esas consultitas que nos están realizando. Nos preguntan, bueno, nos pregunta Marcela de Buenos Aires, ¿cada cuánto es aconsejable realizar envíos a nuestra base de datos? Bueno, Marcela, esto tal vez fue la parte que se cortó un poquito el audio, pero lo hemos explicado, no está mal retomarlo. Mirá, lo aconsejable va a depender mucho de su industria y de su audiencia, ¿bien? Lo aconsejable es no saturar. Si vos me preguntás cuánto es factible de envío, yo lo que aconsejo es no saturar. ¿Bien? Yo un newsletter lo enviaría una vez por mes, ya que por ahí nuestra inmobiliaria no genera tanto contenido como para estar molestando, entre comillas, al usuario, y de repente nos comunicamos para cosas concretas que el usuario realmente tenga el interés bueno, de eso, ¿no? De leerlo. Entonces, si nos preguntás para un newsletter, yo aconsejo enviarlo una vez por mes. Y si me preguntás para campañas más promocionales, lo haría cada 15 días. Tal vez sería una buena práctica. Bien, espero haber resuelto tu consulta. Nos pregunta Diego de Icónica, nos pregunta si es gratuita la plataforma pasada los 500 suscriptores. Bueno, no, no es gratuito, es decir, nosotros tenemos un plan que es gratuito para las inmobiliarias que tienen una base de datos de hasta 500 suscriptores y pueden hacer un envío ilimitado de correos, es decir, si ustedes superan los 500 suscriptores, tienen 501, bueno, ahí hay planes muy económicos que se pueden ajustar al presupuesto de cualquier inmobiliaria, eso es realmente económico, pero bueno, respondiendo a la pregunta que nos hacía Diego. Tenemos algunas preguntas más, como por ejemplo, nos pregunta Willy Inlenfeld, bien, espero haber pronunciado bien el apellido, nos pregunta cuál es el mejor día para hacer el envío de emails para inmobiliarias. Bueno, esto es una muy buena pregunta. El mejor día tal vez sea un martes o tal vez sea un lunes, martes, y tal vez un jueves. La verdad que lo que vamos a determinar, mejor dicho, es cuál es el día que no deberíamos hacer un envío a nuestra base de datos, que es el viernes. ¿Por qué? Porque se imaginan ustedes o se imaginarían que el viernes no es un día para hacer un envío a nuestra base de datos. Bueno, si se les ocurrió que es un mal día para hacer un envío, porque la gente está terminando su jornada laboral y realmente llega el fin de semana y por lo general no leemos nuestros correos hasta el lunes, bueno, esa ha dado en el clavo. Es decir, el viernes es un día que no es una buena fecha para hacer sus envíos. Los demás días va a depender un poco de su audiencia, pero imagino que todos están en jornadas laborales, están activamente trabajando y de repente van a leer sus correos, si no es en el mismo día, al otro día. Bien, entonces vamos a traspolar la pregunta y vamos a decir que el día negativo para hacer un envío a su base de datos es el viernes. Bien. Bueno, chicos, las últimas preguntas se nos están llegando muchísimas y se nos está acabando el tiempo. Yo lo que voy a hacer en este momento es enviarles el link donde van a poder crearse la cuenta. Bien, aguárdenme un segundito, yo ya mismo los voy a estar poniendo en el chat. Acá tienen la posibilidad de crearse una cuenta. Y ahora les voy a dejar también, el blog para que ustedes, bueno, se interioricen un poquito más en todo lo que hemos hablado. Bien, ¿tiene alguna pregunta más? Vamos a responder la última, así ya dejamos. Nos pregunta Julieta
sí, Julieta de Buenos Aires también nos pregunta si vamos a estar enviando el material que hemos dictado en esta PPT. Bien, bueno, sí, Julieta, vamos a estar enviándoles una campaña que la vamos a estar realizando a más tardar el viernes, mejor dicho el jueves. Así que respondiendo a tu pregunta, sí, vamos a enviarles todo el material que hemos dictado el día de hoy. Y para aquellas personas que tienen la misma pregunta, tienen la posibilidad desde el link que les dejé de entrar al blog y, bueno, indagar un poquito más sobre lo que es las campañas, sobre el email marketing, sobre el spam, sobre, bueno, un montón de cosas que van a poder ir aprendiendo para fortalecer los conocimientos. Bueno, chicos, ha sido un agrado y un gusto haber compartido este webinar con ustedes. Realmente lo disfruté muchísimo. Le quiero agradecer a la gente de Sintel que se ha puesto a disposición para generar esta capacitación para todas las inmobiliarias que están recién empezando y que algunas que ya tienen un poco más de hándicap en el tema. Les quiero agradecer a Sintel realmente porque ha sido súper predispuesto todo el equipo para generar una capacitación para todos ustedes. Así que les agradezco al equipo. Bueno, y nada, esperemos encontrarnos en las próximas capacitaciones que estaremos brindando para inmobiliarias, así que estén al tanto de las mismas, porque, bueno, son súper útiles e iremos indagando cada vez más, iremos explicando cada vez más sobre cómo enviar campañas, reportes, ya daríamos un pasito más sobre lo que es el email marketing. Sería un nivel 2 de lo que es el email marketing. Chicos, muchísimas gracias y espero encontrarlos en una nueva futuro. Sepan que lo disfruté muchísimo. Hasta luego. Chau, chau.